Y en el momento en que está terminando, vuelve a repetir el llamado unas 3 o 4 veces. Ya me tenía el Señor en una esquina, así. Ya no sentía lo duro, sino lo tupido, porque el otro seguía insistiendo. Dios está buscando un hombre que se pare en la brecha por México. Tienes que tomar la responsabilidad. Ya, Señor. Está bien, sí, me rindo. Pero enséñame, yo no sé nada de eso. Qué difícil se la puse, ¿eh? Porque inmediatamente me comenzó a enseñar a interceder. Esta es la parte que he compartido con ustedes. Hay iglesias que el énfasis es hablar en lenguas. Hay iglesias que es el evangelismo. Hay iglesias que es una palabra, aunque no sea una palabra revelada. Pero esta iglesia, Dios se encargó, definitivamente fue Él el que dijo, quiero que intercedan. Están siendo llamados a una actividad a veces ingrata, porque estamos tras bambalinas, aquí no hay reflectores, no hay reconocimientos, no hay aplausos, pero les recuerdo nada más la última cosa que el Señor hizo utilizando esta herramienta. Señor, del otro lado del mundo está habiendo muchas desgracias, concretamente lo de Japón. Me siento un poco culpable porque dije que aquí a este país no le iba a tocar esa misma experiencia. Este año no lo permitimos. ¿No lo permitimos? Algunos dicen, pues ¿quién es este hombre para que hable así? Alguien que leyó la palabra, ahí donde dice, el que cree en mí, las cosas que yo hago, él también las hará, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Cristo está a la diestra de Dios, y su palabra dice que tú puedes hacer cosas mayores si eres capaz de creer. Y sabes que está facilísimo. Arriésgate, haz lo que el Señor te está pidiendo. Recuérdate que el llamado no es solamente para una persona. Efectivamente, Dios está buscando un hombre que se pare en la brecha por el mundo, no nada más por México. ¿Cuántos se necesitan para que un país reciba el beneficio de la intercesión? 1, Ezequiel 22:30, busqué un hombre que se parara en la brecha por la ciudad. 1, nada más 1. Ahora el Señor nos está compartiendo las mismas cosas. He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. En realidad dice sobre todo el poder del enemigo. Nada os podrá dañar de ninguna manera. Esa es la impunidad que Dios nos concede. Imagínense, se hace la oración por Japón y aquello estaba fuera de control, las centrales nucleares. En la semana pasada, los reportes es que ya comenzaron a controlar eso. En el nuevo sismo, otra central de otra prefectura se sale de control, pero ahora ellos saben cómo hacer y lo están llevando a cabo. Necesitamos interceder también por todo el mundo, no solo por nuestra iglesia, no solo por nuestra familia, no solo por nosotros mismos. No saben hace cuánto que no oro por mí. Estoy seguro que ustedes están orando por mí. Y que en donde quiera que hemos compartido hay hermanos que tienen esta responsabilidad y están orando por mí. De acuerdo al formato de la guerra espiritual, les diría, hermano, no te arriesgues. Yo estoy enfrentando ejércitos de demonios. Ay, sí. Mira, nada más yo, el non plus ultra, la última Coca-Cola del desierto. No, todos tienen impunidad. A todos los puede utilizar el Señor y el diablo no tiene derecho ni de decir, ay, atrévanse, dependiendo de lo que dice la palabra de Dios. He aquí os doy autoridad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Nada os dañará de ninguna manera. Hace años comenzamos a compartir de estas cosas. Sí, convengo, son cosas locas, pero al Señor le plació, por medio de esta locura, hacer una serie de cosas increíbles que nos tardaríamos muchísimo estarles compartiendo, porque la mayoría de las veces nos encontramos con una respuesta inmediata del Señor. Y hay veces en que se tarda un poquito, pero a la vuelta del tiempo nos encontramos con la respuesta positiva del Señor. Hay un grupito ahí de 2 o 3 oraciones que se hicieron y que tal parece que no están dando resultado. No es nuestro tiempo, el de Dios siempre es, pero no es nuestro tiempo. Cuando llegue ese tiempo,
la respuesta de Dios va a ser favorable a nosotros, porque no conozco de otra manera. A mí me asombra más cuando no recibo respuesta del Señor que cuando la recibo. Cuando no recibo esa respuesta, le digo al Señor, ¿qué pasó? ¿No dijiste que tenía autoridad, Señor, y poder? También me asombra que la mayoría de estas veces que lo cuestiono, Él se queda callado. ¿Por qué será? Así es Él, esa es su naturaleza. No necesita andarnos dando detalles. ¿Le vas a servir? Le vas a servir de manera entregada, voluntaria, sin cuestionamientos, porque de que te va a usar, hermano, tremendo te va a usar. Y ahora, sí somos poquitos, aparentemente somos poquitos, pero la palabra no se ha quedado presa, la palabra sigue circulando hasta en otros países, gracias a Dios. No he salido del país porque no he sentido ese llamado, como que es más oropel que efectividad. Los hermanos que están aprendiendo en cualquier lugar, escuchando los CDs, ponen en práctica las cosas y el Señor les responde a ellos. Y claro está que tienen también sus luchitas, ¿verdad? Pero la mayoría de las veces es a causa de que todavía no abandonan la creencia de que ellos tienen que hacer algo para agradar a Dios. No, hermano, no es que tú tengas que hacer algo para agradar a Dios. Eres su hijo, eres muy gracioso para Dios. Amén. Ahora, quiero compartir con ustedes. Cada uno de ustedes es un intercesor. ¿Cómo lo sé? Porque están escuchando esto. Así como los que van a una iglesia en la que el énfasis es las lenguas y que a todo mundo le dicen las lenguas, tú nada más suelta tu boca, afloja la lengua y repite así como loquito, y de repente vas a empezar a hablar en lengua. Dios ni quiere paleros ni necesita de ellos. El día que Él quiera que hablemos en lenguas, no va a andar preguntando, oye, ¿quieres hablar en lenguas? Simplemente los va a tomar y los va a hacer que hablen en lenguas. ¿Te gustó, hijo? Lo que se siente va a determinar que le digan al Señor, los peces nadan, Señor. Es glorioso, sí quiero seguir hablando lengua. Pero ahora tenemos que pedir también a alguien que las interprete, porque el truco fallido es de que el mismo que las habla es el que interpreta. Y dice la palabra, no, pida al Señor que se levante uno que interprete, porque si yo mismo las hablo y yo mismo las interpreto, es un truco que no debe de hacerse. Dios no necesita paleros, ténganlo por seguro. Hay iglesias que su énfasis es la guerra espiritual y me he encontrado con familias muy lastimadas, muy heridas porque hicieron la guerra espiritual sin el conocimiento de cómo tienen que hacerla. No es mucho lo que hay que hacer en la guerra espiritual. En Hebreos 1, versos 13 nos dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra mientras yo pongo a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cuál es tu guerra, hermano? Si Dios la hace por ti. Esta es una regla espiritual en Deuteronomio 21. Te dice que esta es la regla, Dios pelea por ti. Pero si tú quieres hacer la guerra por Él, puedes estar seguro que vas a sacar uno que otro chipote y heridas. Y luego vas a andar ahí con muletas diciendo, hermano, es que hice la guerra espiritual. No entiendo por qué el Señor me dejó. Pues porque nunca te dijo que la hicieras así. ¿Cómo te dijo que la hicieras? Siéntate a mi diestra. Yo voy a poner a tus enemigos por estrado de tus pies. De ahí en adelante, la perspectiva nos cambia tanto que podemos asumir que somos personas muy especiales. Solamente que al ser usados de una manera tan definitiva e importante, que no vaya a suceder en nosotros que el orgullo comience a filtrarse en nuestro corazón y que empecemos a decir, Dios me usa porque me he santificado. Dios me usa porque yo he hecho su voluntad. Dios me usa porque he ayunado mucho. Nada de eso determina que Dios te use. Hice un trato con el Señor. Padre, he visto hermanos campeones en el evangelismo, en la guerra espiritual, en diferentes disciplinas de la palabra, pero todos ellos tienen un lugar común. Prácticamente presumen de haber sido ellos los que lo lograron y dicen muchos de ellos, he pagado el precio. Y si tú quieres ser usado por Dios,
tú tienes que pagar el precio. Bueno, la palabra te dice que no. ¿Quién pagó el precio por ti? Segurito, algo de nuestra esmirriada vida o de nuestra sangre podría suplir a la sangre de Cristo y a la obra de Cristo en la cruz. ¿A poco sí? Es la misma historia, Colosenses 2, 15 y 16, donde nos habla la palabra de Dios que es justamente por la obra de Dios que Él ha despojado a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La palabra triunfando procede del griego y significa literalmente un desfile militar. Cuando el enemigo ha sido derrotado, Dios te toma de la mano, Dios nos lleva siempre en triunfo y entonces te hace ver esto. ¿Tus enemigos cómo están, hijo? ¿Cómo están, mijo? Sigues a mi derecha. Pero dime, ¿cómo están tus enemigos? Derrotados, Señor. Y mira cómo están desfilando como derrotados, sin armas, sin armaduras, con la cabeza gacha, con vergüenza, porque han sido humillados, han sido derrotados. ¿Por quién? Por Dios. Entonces Dios se levanta de su trono y hace la guerra por ti. No, hermano. Salmo 103, verso 20. Bendecida ya vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. En milicia hay alguien, generalmente es un cabo o un sargento, que va a un ladito y al frente de los que están desfilando. Y él lleva la voz del precepto. Dice, izquierda, ya, y todo el mundo da vuelta a la izquierda. Derecha, ya, y todo el mundo da vuelta a la derecha. Alto, ya, en descanso, ya. Esa es la orden que más me gusta. En descanso, siéntate a mi diestra, mientras pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Apréndete los trucos, hermano, y vive feliz, y vive en victoria, vive en triunfo. Este asunto Dios lo ha determinado de esta manera para que la gloria sea para Él. ¿Éramos ignorantes? Ya no. ¿Éramos incapaces? Ya no. ¿No teníamos poder? Ya no. Y nos dice la palabra en Lucas 9, versículo 1. Reuniendo a sus discípulos, el Señor les dio poder y autoridad para sanar toda enfermedad y para echar fuera todo demonio. De manera que ustedes son personas espirituales, sentadas a la diestra de Dios, que tienen mucho más de lo que se imaginan, mucho más. De aquí en adelante los conmino a que ustedes hagan de acuerdo a lo que son. A ver, no tienen que hacer nada para hacer esto que dice el Señor. Ustedes no lo van a lograr por sus propios méritos, no. Dios ha hecho esto de ustedes, así que no tienen necesidad de hacer nada, solamente denle gracias a Dios. Nos ponemos de pie y le decimos al Señor, gracias porque tú has hecho de mí un ser espiritual que no tiene comparación. Gracias porque soy tu hijo. Gracias porque me has dado poder y autoridad. Y al estar sentado junto con Cristo Jesús, todas las cosas las has sometido debajo de mis pies. Y has sometido debajo de mí todo nombre que se nombra, no solo en esta era, sino también en la venidera. Te doy gracias porque tu obra en mí es increíblemente abundante, pero cierta. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Una ofrenda de palmas al Señor.